A ver, el siguiente ponente es don Francisco Pascual Pastor, bueno, conocido por casi todos nosotros. Es doctor en medicina, especialista universitario en alcoholismo, ha sido nombrado recientemente presidente de Sociodrogo Alcohol, que es una sociedad científica, y también es asesor técnico de cáncer. Así que, Paco, pues cuando quieras. Yo no sé desde detrás cómo me oís, pero yo que estaba con el micro, bueno, cuando estaba hablando Ana María, parece que retumbaba un poco. No sé si me oís mejor sin micro que con micro. ¿Mejor con micro? Sin micro. Vale. El vídeo no se te va a escuchar. Sin micro. Como hay diversidad de opiniones, haré un ratito con micro y otra sí. Vamos a ver, os explico un poco el tema, porque el tema no es fácil. No es fácil o sí, lo que pasa es que explicarlo es un poco rollo, con lo cual os pido que me sigáis en toda la presentación, porque la voy a dividir en dos partes. Pero antes de nada yo quiero felicitar a Aralba y quiero felicitar a Farfacán y quiero felicitar también a Cáncer. Es decir, yo creo que el poder de convocatoria que se está teniendo y la unión que estoy viendo de todas las asociaciones, para mí, pues creo que es un poco volver a los orígenes, a lo que no deberíamos haber dejado nunca, que es el tema de que la unión hace la fuerza, ¿no? Con lo cual yo estoy muy contento de ver la sala llena, de ver que además tengo que ir hacia aquí y hacia allá para que me veáis, porque esto parece un vagón del tren y no sé exactamente en qué estación vamos a parar. Bueno, os comento que cuando Antonio me dijo, vamos a hablar de este tema, puede ser un joven adicto, claro, yo pensé, vamos a ver, ¿esto cómo se explica? Desde la neurobiología, desde la epidemiología, y vamos a ver los datos que hay, o simplemente vamos a hacer una reflexión en voz alta a partir de dos temas que para mí son importantes. Por un lado, vamos a revisar la encuesta del Plan Nacional de Drogas, la de jóvenes, porque sabéis que hay dos, una que se hace entre la población general y otra entre jóvenes, y luego lo que revisaremos son los criterios diagnósticos de la Sociedad Americana de Psiquiatría para todas las adicciones. Con lo cual, a la pregunta os responderéis vosotros cuando yo termine la explicación, ¿vale? Si empiezo por el tema de los datos, que yo creo que nos puede situar muy mucho delante de lo que estamos, podéis ver que el Plan Nacional de Drogas, como os decía, hace cada 2 años, año sí y año no, dos estadísticas. Esta es la de jóvenes, veis que se denomina estudes porque está hecha entre estudiantes. Esto se presentó en febrero de este año en Madrid, y la ventaja que tienen estas encuestas, igual que la de población general, es que tenemos ya un largo recorrido en el tiempo y puede ser la evolución del fenómeno de todas las drogas. Yo no voy a hablar solamente de alcohol, porque si Antonio me dijo puede ser un joven adicto, será un adicto a cualquier sustancia, o incluso sin sustancia, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué una persona, a pesar de que a lo mejor tenga 14 o 15 años, puede tener un problema o no, ¿vale? Bueno, el Plan Nacional que hace esta encuesta la hace, veis, esta es publicada en el 16, pero sabéis que los datos se tienen que tabular y tarda un poco. Pues bueno, esta encuesta está hecha entre casi 40.000 estudiantes de 941 centros educativos de enseñanza pública y concertada, porque así es una muestra general de lo que pasa en la población española. Esta encuesta permite dar a conocer la situación real del consumo de todas las sustancias entre los estudiantes de 14 a 18 años. Os hago un inciso porque veréis que hay datos de tabaco, que hay datos de alcohol y de las otras drogas.
Estamos hablando de una edad que en el Estado español está prohibido la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Con lo cual, cualquier persona que aparezca aquí está cometiendo una ilegalidad. Si es de droga ilegal, porque es una droga ilegal. Y si es de droga legal, porque nadie debería de habérsela vendido. Y primero hay alguien que se la ha vendido y luego alguien que la ha consumido. Y luego pondría que además hay unos padres que no sé qué coño hacen, en algunos casos. ¿Vale? Y ese es un poco el fenómeno y el problema que tenemos en estos momentos en España. Aquí tenéis por comunidades autónomas la distribución. Yo las diapositivas las dejo y no podría llamar. Están en la página web del Plan Nacional. ¿Vale? Como veis, además, a lo largo de los años, el Plan Nacional sobre Drogas, que empezó con un gobierno socialista siendo ministro Ernest Lluch, y ha ido, independientemente del color político, llegando a consensos y haciendo los mismos estudios, es decir, creo que es de las pocas cosas que ha ido al margen de la política, lo cual está bien, porque lo que se ha evaluado es un fenómeno y se han tomado decisiones de consenso por parte de todos los partidos políticos. Y aquí veis cómo poco a poco el tamaño de la muestra, para que sea más representativa, se ha ido incrementando a lo largo de los años. Empezamos a ver, y además tenemos una comparativa de la última con la penúltima, empezamos a ver cuál es la droga más consumida entre los jóvenes. Y veis que en los últimos 12 meses, en el último año, hay una proporción de un 76,8%, no olvidemos, de jóvenes entre 14 y 18 años que han consumido alcohol. Cuando el plan dice que ha disminuido un poco, es porque del 81,9 ha bajado al 76,8. Tampoco estamos hablando de cifras para tirar flores, ni mucho menos. Pero daos cuenta además que hay drogas que se mantienen, como puede ser el tabaco, como puede ser el cannabis, o como pueden ser incluso los tranquilizantes en la gente joven. Daos cuenta que aproximadamente un 10%, con receta o sin receta, pero estamos hablando de chavales que consumen algún tipo de tranquilizante. Y luego, la siguiente droga ya sería después de los hipnosedantes, con receta, los sin receta y la cocaína. Que la cocaína, en este grupo de gente, ya se sitúa casi en un 3%. Y daos cuenta que es de las pocas drogas que en lugar de disminuir, ha subido un poco. Yo no hablaría ni de subidas ni de bajadas, esto es como que se estuviese manteniendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero una observación, sigue siendo la primera droga el alcohol, y dentro de las drogas ilegales la que está de moda, sin lugar a dudas, es el porro, porque 1 de cada 4 jóvenes en el último año por lo menos ha fumado algún porro. ¿Me seguís, no? Bueno, iros respondiendo a la pregunta, ¿puede un joven ser adicto? Mirad las cifras de consumo. Seguro que de los que han probado, todos no van a tener una adicción, pero sí que habrá un pequeño o un gran porcentaje de ellos que probablemente caigan en la red de las drogas y tengan problemas de las drogas, me da igual que sea alcohol, que sea tabaco, cannabis, cocaína, etc. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos lo mismo, consumidores de drogas ilegales, ¿vale? Y consumidores de drogas legales, y veis otra vez cómo el consumo de alcohol, ¿vale? El consumo de tabaco, el consumo de cannabis se va incrementando. La única diferencia es que aquí veríamos, y no se ve bien el colorcito, porque no sé qué se ha puesto ahí de herramienta, voy a ver si lo puedo quitar, porque esta diapositiva es importante. A ver si cierro desde aquí y lo veréis bien. Correcto. Es importante para que veáis un fenómeno importantísimo. ¿Lo veis ya? Mirad las mujeres en el alcohol. Ya han pasado los hombres en la franja de edad de 14 a 18 años. Olé con la igualdad. Sí, esto es así, es una paradoja, pero a veces cuando uno quiere conseguir los mismos derechos del otro género, consigue lo bueno pero también lo malo. Y en este caso se han copiado cosas que no se deberían haber copiado. Con el tema del tabaco ya lo sabíamos desde hace años,
mujeres son más, y con el cannabis sí que hay una pequeña diferencia. Y como en todas las mujeres, en los tranquilizantes, ahí están, con gran cantidad, ¿vale? Los tranquilizantes en cualquier sector, para votar a nosotros se toman tranquilizantes, dice. Nada, salga fuera, por favor. Bueno, aparte de bromas, creo que voy a seguir. Bueno, una cosa que sí que hemos visto en los últimos años, a pesar de todo, es que a partir del debate social que se generó con la ley de aprobación del tabaco, lo que hizo es que, primero el debate, luego la aprobación de la ley y las barreras que supuso el que no puedas fumar en ciertos lugares, el consumo de tabaco ha ido decreciendo en los últimos años de forma paulatina, y daos cuenta que coincide con el primer debate social y luego con la aprobación de la ley del 2010. Y esto vamos a trasladarlo al alcohol. Si fuésemos capaces de generar un debate social quiere decir afectados, profesionales, fabricantes, todos, es decir, aquí no sobraría nadie, a pesar de la hipocresía social y de la paradoja. Si fuésemos capaces de generar un debate social y probablemente de promulgar una ley más restrictiva, de incrementar precios de alcohol, etcétera, etcétera, al cabo de pocos años probablemente tendríamos la misma respuesta que hemos obtenido con el tabaco. Pero esto es una cuestión de consenso, no solamente de partidos políticos, sino de la sociedad en general. Y creo que es algo que tenemos pendiente para que realmente el número de personas que tienen problemas con el alcohol pueda disminuir. Pero no nos olvidemos, estas cifras son de menores de edad, por lo cual estos son posibles alcohólicos del día de mañana. Vamos a poner a lo mejor un 10% de ellos, pero ahí están, porque siguen teniendo unas cifras muy elevadas de consumo, ¿vale? Tanto con el tabaco como con el alcohol, que como veis, y aquí podemos detenernos un poco más a ver estas cifras, los que han bebido alguna vez en su vida, que sería la cifra de arriba, en los 12 últimos meses, que casi se solapa con la anterior, luego en los últimos 30 días, y estos son las borracheras, y estamos en cifras de borracheras o de binge drinking. ¿Os acordáis lo que es el binge drinking? Bebida en atracón. Bebida en atracón es tomarse 4 copas en la mujer o 5 en el hombre en un espacio no superior a 2 horas, lo cual te facilita una alcoholemia, una cantidad de alcohol en sangre de 0,8 o superior, ¿vale? Porque esas 4 o 5 es lo mínimo. Pero la cuestión es, bebo en un espacio muy corto de tiempo y así tengo el efecto embriagante que yo busco de la bebida. Daos cuenta, como mucha gente joven, el patrón de consumo que está teniendo es un patrón de atracón. Te salgo el viernes, me pongo hasta el culo y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. ¿Y sabéis lo que pasa en algunas ocasiones? Que después viene la raya, o el porro, o lo que sea. Y por eso cuando tú dibujas el patrón de consumo de un consumidor, ves que además de alcohol está consumiendo al mismo tiempo otro tipo de drogas para compensar el efecto, por ejemplo, ¿vale? El alcohol es un depresor. Cuando me entra el muermo, que me he tomado más copas de las bebidas, me tomo 2 rayas, me espabilo y a seguir la fiesta. Y ese es el patrón de consumo, y estamos hablando, os digo, de gente entre 14 a 18 años, ¿de acuerdo? Más de bebidas alcohólicas. Daos cuenta que aproximadamente un 1,7% de los jóvenes de 14 a 18 años han consumido diariamente. Aquí no estamos en el último año, en el último mes, como veíais el binge drinking. Es decir, daos cuenta lo que es un chaval de 14 o 15 años bebiendo todos los días. Pues casi un 2% ya bebe todos los días. Claro, cuando algunos de vosotros me decís, no, yo a los 7 años o a los 10 me dieron a beber el pan mojado con vino, no sé qué, vale, pero ¿sabéis lo que es eso trasladarlo a bebida de todos los días en el siglo XXI? Es decir, ¿qué valores tiene esta gente? ¿En qué está trabajando? ¿Qué tipo de ocupación? ¿Qué tipo de control paterno hay? Es decir, el problema es muy complejo, y por eso cuando hablamos de adicciones, yo no puedo hablar de un tema médico ni de un tema psicológico, debo de hablar de un tema, de un problema social realmente importante, porque debemos de estar todos implicados. Y algo que para mí todavía es más llamativo, porque todos
Cuando hablamos de esto decís, no, es que siempre hay un mayor de 18 años que entra por la bebida y se la saca a los demás, y así si le piden el carnet y una leche, ¿vale? ¿Quién compra la bebida? Tú directamente. Luego, en segundo lugar, mandan a un mayor de 18 años, pero tú directamente. Es decir, el control que existe en este país sobre el consumo de la bebida alcohólica de menores, pues deja muchísimo que desear, ¿de acuerdo? Y ese es el problema que tenemos. El problema es que no hay una percepción de riesgo de lo que estamos haciendo y los consumos probablemente cada vez van a más. Si veis en la primera, tenemos el consumo en forma de binge drinking, y veis hombres y mujeres. Este tipo de consumo todavía se da más en los chicos que en las chicas, esta forma de consumir, pero veis como paulatinamente con la edad va subiendo de los 14 hasta los 18 años. Y me diríais, ¿el binge drinking es un fenómeno exclusivamente de la gente joven hasta 18 años? No. Hay otro sector de edad que también sabe ponerse hasta el culo, que son los de los 25, 30, 35 años, que lo que han hecho es adquirir una forma de consumo de joven que la siguen manteniendo en la edad del pavo y de la gallina, porque no quieren que se les termine nunca. Con 25 o 30 años siguen siendo unas personas completamente inmaduras y siguen consumiendo, ¿vale? Además, muchísima de esta gente, muchísima, porque ya veis las cifras, lo que hace es practicar o beber en forma de botellón, que no tiene nada que ver con el binge drinking. Botellón es beber en la calle, comprarse la bebida, abrir el capó del coche, ponerse música con la bolsa de bebidas, de refrescos y de... porque es mucho más económico. Botellón es consumo de alcohol en la calle para oír música, compartir con los amigos, etc. Lo único que sí que es verdad que dentro de este grupo de gente están estos normalmente, porque los que practican binge drinking normalmente no se van a un pub, porque tomarse 5 copas en un pub son 50 pavos, y te las tomas en la calle y con 7 u 8 pavos estás colocado como una rata. Y esta es la realidad, ¿vale? ¿Me entendéis o me explico mal? Además, daos cuenta que el número de borracheras en los últimos 30 días, y ahí casi el hombre y la mujer están a la par, porque eso no es una diferencia significativa, es decir, aproximadamente estamos hablando que 1 de cada 5 se emborracha, chico y chica, ¿vale? Con lo cual estamos a la par. Y sí que es verdad que la borrachera a partir de los 14 años y hasta los 18 se va incrementando, igual que se incrementaba la forma de beber de binge drinking. ¿Y quién hace un consumo de riesgo? ¿Y qué es un consumo de riesgo? Consumo de riesgo sería consumos más de 40 gramos, más de 4 copas en la mujer y más de 6 en el hombre, ¿vale? El consumo de riesgo lo están haciendo ya a los 14 años casi un 15%, y a los 18 casi la mitad de los que beben hacen un consumo de riesgo para la salud. Ese consumo de riesgo, si tú lo mantienes en el tiempo, no es un consumo de riesgo para la salud solamente, sino que además es un consumo para poder tener un problema con la determinada droga, ¿vale? Para poder tener una adicción, aunque seas joven. Seguimos. ¿Qué es lo que pasa con los hipnosedantes? Pues que, como veis, también alguna vez en la vida se ha ido incrementando, ¿vale? Tanto en los chicos como en las chicas, y además, bueno, hemos visto que las chicas más, lo hemos visto en la primera gráfica, y además en los 12 últimos meses y en los últimos 30 días. ¿Qué problema tenemos en la sociedad? Pues que es muy fácil que el nene está nervioso, que está de exámenes, que se tome algo. Seremos capullos. Que se tome una tila, que se vaya a pasear, o que haga gimnasia, pero ahora lo solucionamos todo lo solucionamos así. Que se tome algo. Pues que tome viento fresco, que es mucho más. Claro. Y te cura igual la ansiedad. Bueno. Más cosas. Esto en cuanto a los que se dan sin receta, que veis que sí que llega un momento que por lo menos la administración dice, aquí está pasando algo, porque lógicamente todos estos fármacos deberías de ir a la farmacia con la receta de un facultativo, si no el farmacéutico no te la debería de dar. Pero bueno, así y todo, hay casi
un 10% de recetas que se dan sin tener la receta correspondiente. Te dan una cajita y no tienes que entregar, aunque el farmacéutico debería de pedir dos cosas: la receta y el carnet de identidad, o la tarjeta sanitaria correspondiente, ¿vale? Con el cannabis, pues ahí tenemos lo que ha pasado. Sí que hubo un incremento muy importante hasta el año 2002-2004, luego ha habido un pequeño descenso, pero las cifras de consumo global son que aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes fuma porros. Está bien, ¿no? Es decir, todos estos fumáis porros y aquellos no. Esa sería la proporción, ¿vale? Bueno, a lo mejor hay alguno allí mezclado también y no me he dado cuenta. La verdad es que casi todos ahora fuman principalmente marihuana. Sabéis que hace unos años se fumaba polen, se fumaba chocolate. El chocolate es un poco más flojo y además, como lo malfabrican en la parte norte, sobre todo de África, en Marruecos, algunos lo traían de India o de Pakistán, el traerlo es mucho más complicado que comprarte tú tus cañamones y plantarte tu plantita y tenemos todos el cogollo en el bolsillo, ¿vale? Con lo cual, el cogollito es muy fácil de fumar, algunos se lo fuman, y veis ya la proporción, que ahora estamos con hierba del 66% y con hachís, con chocolate, muy poquito ya, en referencia a lo que había hace unos años, porque es mucho más fácil el cultivo. Y además estas plantaciones que ahora hacen, cerramos esto, ponemos luces, 2 estufas y un poco de riego y tenemos 2 o 3 veces al año una plantación y a ganar dinero. Y esa es la filosofía, ¿no? Sin tener en cuenta los perjuicios para la salud de un colectivo de gente menor de 18 años que sabéis lo que te puede tener una psicosis canábica, porque es el cuadro más grave que podemos encontrar, como una esquizofrenia, que a veces afortunadamente solamente de tipo tóxico, con lo cual quiere decir que cuando retiras el tóxico desaparece, pero algunas se te quedan ahí para toda la vida y estás más rayado que los discos de Machín, ya te has quedado así. Y esto a veces no tiene vuelta atrás, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería el consumo problemático. Voy a pasar porque me han dado poco tiempo y me vais a reír. Yo no sé qué hora es, si te corre la Un cuartico dura más. Muy bien. Esto es un consumo de cocaína que, como veis, también se hizo bastante famosa a principios de los 2000 y ahora se ha equilibrado un poco el consumo, pero veis que estamos en cifras del 1994, claro. Habéis visto que casi todas las drogas empiezan más o menos por aquí, tienen un pico en el año 2000 y luego se quedan como al principio. Con lo cual yo siempre pienso, ¿y las campañas de prevención para qué han servido? ¿Para quedarnos como al principio? No lo sé. No hemos sabido transmitir a la gente joven realmente lo que está pasando. No sabemos explicar los riesgos que tienen las drogas. O es lo que os decía antes, es que los valores han cambiado y cada uno va a su bola. No lo sé. Pero hoy estamos ante cifras, yo diría que, claro, habéis visto, era un 2 y pico %, un 3, no son cifras muy elevadas, pero estamos hablando de chavales, con lo cual para mí sí que es una cifra bastante importante, ¿vale? Parece ser que ahí tenéis toda una amalgama de las otras drogas, como los alucinógenos, éxtasis, anfetaminas, heroína, que como veis la cifra no sube más allá del 1% en casi ningún caso, excepto probablemente en los alucinógenos, es decir, el trippy, el LSD, que sí que hay gente que lo prueba, pero a veces es simplemente que lo han probado durante el último año, pero que no se enganchan. Es decir, el problema real en este país lo tenemos, aparte del tabaco, como drogas, como lo que entendemos que te puede enganchar, con el alcohol, con los porros y con la cocaína. Esas son las 3 drogas a las que deberíamos especialmente de lanzarnos para intentar cambiar un poco todo esto. Y es verdad que cada año van apareciendo drogas nuevas y aproximadamente, según el observatorio, había 98 drogas nuevas en el último año, 98 drogas nuevas. El Observatorio Europeo de Drogas o Toxicomanías, el ODT, está situado en Lisboa y cada año recoge los avisos de todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea que están obligados a comunicar cada sustancia nueva que aparezca, ¿vale?
Y entonces, por eso se llama observatorio, porque recoge lo de toda Europa. Y en el último año, como os digo, han detectado 98 drogas nuevas, que no son pocas, ¿vale? Y entre ellas hay algunas que tienen un uso probablemente más trivial o más en el lugar donde se fabrican, como es la salvia divinorum. ¿Me he ido para atrás? Sí. Como es la salvia divinorum, que esto es más de América del Sur, y luego otras que son pues derivados de fármacos tranquilizantes o analgésicos, otros como la ketamina, que se utiliza como un poco alucinógeno y para dar fuerza, que realmente es un anestésico que se utiliza en veterinaria para los caballos, y se está utilizando como una droga, ¿vale? Y hay que ser burro para ponerte algo que toman los caballos. Bueno. Y otras drogas que son mezclas de hierbas estimulantes o psicodislépticas que se venden casi de forma oficial en los Smart Shop o los Grow Shop, en estas tiendas que venden, no sabes si lo que venden es legal o no es legal y que puedes casi encontrarlo. Bueno, cuando se analizan se ve si son sustancias legales o son sustancias de las que están en el Convenio Internacional de Drogas y por lo tanto deben de ser no solamente prohibidas sino también perseguidas, ¿vale? Bueno, ¿y qué problema tenemos añadido? Pues que cuando a toda la gente le hablas de heroína, el riesgo que perciben, bueno, heroína, eso sí que es grave, ¿vale? Si hablas de éxtasis también, de cocaína en polvo también, de tabaco, hombre, si te fumas un paquete al día también. Pero esto de tomar una caña o dos al día, o 5 o 6 a la semana, eso no tiene importancia. Es decir, en este país, el consumo de alcohol, veis que la gente le da una importancia nula. Y esto desde edades tempranas. Y si tú de edades tempranas la percepción de riesgo que tienes es esa, no es porque te lo has inventado, es porque alguien te lo ha enseñado. Es porque en tu casa ves que hay un consumo y claro, si lo que bebo yo es lo mismo, claro en Valencia y claro en castellano, si lo que bebo yo es lo mismo que bebe mi padre, ¿esto cómo tiene que estar mal? Entonces la percepción de riesgo que yo tengo al consumo de diariamente de tomar un par de copas o de cañas al día en una persona menor de 18 años, el riesgo prácticamente no existe. ¿Vale? Y la disponibilidad percibida, es decir, para usted resulta muy difícil conseguir, pues veis que sí, que el que va por heroína lo tiene mal, por éxtasis un poco peor, por anfetaminas, por tal, pero daos cuenta que, qué curioso, veis, el alcohol y el tabaco está igual, prácticamente, no les cuesta nada, es decir, más de un 90 y pico % podría conseguir alcohol y tabaco, pero es que conseguir porros casi el 70%. ¿Te das cuenta qué disponibilidad y qué fácil es caer? Porque lo tienen muy a mano, no les resulta para nada complicado, ¿vale? ¿Y qué acciones contra las drogas son las que proponen los mismos jóvenes? Pues educación en las escuelas, tratamiento voluntario a consumidores, control policial, tratamiento... Pero luego, cuando haces algo, pues te dicen, y esto, o ves los resultados y ves que el consumo se mantiene a lo largo de los años, con lo cual, ¿qué hemos conseguido? Y los jóvenes mismos dicen que lo que deberíamos de hacer para que no se consuma tanto es legalizar el cannabis o legalizar todas las drogas, con lo cual se acababa el problema. Bueno, esa es la percepción que ellos tienen y por eso se pregunta para ver qué medidas pueden ser las más eficaces, ¿de acuerdo? Esta es la última y ahora nos vamos a la otra parte que me queda. Un cuarto de hora, perfecto. Vamos bien. Ahora, con todo esto, que yo creo que ya habéis visto que el problema está ahí, que estamos hablando, y repito, de menores de edad, que los consumos de algunas sustancias, y os he dicho las tres más graves, alcohol, cannabis, cocaína, es muy elevado. A partir de ahí responderemos a la pregunta que me hacía Antonio cuando me propuso hablar del tema de hoy, ¿vale? Me fijo en el DSM-5 que está aprobado recientemente. DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, ¿vale? Podemos utilizar dos clasificaciones, esa, que es la americana, o la europea, que es la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE 11, que va a salir ahora. El que estamos utilizando es el CIE 10,
y en las consultas, no te lo pierdas, Aranio, utilizamos los CIE-9, porque es que vamos como un poquito atrasados. Pero bueno, de alguna forma te dice qué patrones tienes que seguir. Como esta es la última y es la que está internacionalmente más utilizada, diríamos que para detectar que una persona tiene un problema de adicción, respondiendo a la pregunta de Antonio, deberíamos de tener un patrón problemático, es decir, que la persona que consume tenga problemas por el consumo, que conlleva un deterioro o malestar clínico, y cuando hablo de clínico, no hablo de la clínica física solamente, hablo de la clínica física, psíquica y social, ¿de acuerdo? Y que ese patrón, ese malestar, cumpla dos de los siguientes criterios que vais a ver, y aquí cada uno que vaya sumando, y así el que no se crea todavía que es un adicto de los que está en tratamiento, cuando salga de aquí diga, estaba mi retraso, ¿vale? Y voy a poner solución. Por lo menos dos, y que haya durado al menos 12 meses. Entiendo yo que ninguna persona de los que estéis aquí, antes de 12 meses, nadie ha buscado o ha puesto solución. Porque uno pone solución cuando lleva ya que la familia está hasta los cojones que no puede aguantar más. Y eso en tiempo no sé cuándo es, pero más de 5 años seguro. Bueno, primer criterio. Con frecuencia se consume, y aquí podéis cambiarme la palabra alcohol por la que queráis. Cannabis, cocaína, ¿me entendéis? Vale. Con frecuencia se consume el alcohol en cantidades mayores durante un tiempo o periodo más largo que el que se pretendía. Me voy a tomar 2 y vuelvo en media hora y me he tomado 7 y vuelvo al día siguiente que me he ido a Canarias por tabaco. ¿Vale? Y esto, el que no lo haya hecho, que tire la primera piedra. Segundo punto. Un deseo persistente o esfuerzos por reducir o controlar el alcohol. No pasa nada, yo esto lo tengo controlado, total me tomo 2 y al día siguiente te has tomado 7. No, perdona, esto lo haré, aguantas una semanita y a la semanita estamos otra vez en la misma, ¿vale? Porque aguantas cuando tu mujer te pega el tirón de oreja, bueno, o el marido, si es el caso, pero cuando pasan 7 o 10 días, estamos otra vez igual, ¿no? Si tienes a alguien que te pega el tirón de orejas, porque si no, te lo pegas tú misma, que esto también suele pasar, ¿vale? 3. Se emplea mucho tiempo en actividades necesarias para la obtención del alcohol. Imaginaros de otras drogas, que hay gente que coge el coche y se va al pueblo de al lado para que aquí, o el camello de allá que me vende 2 por 1, como si fuese el Carrefour eso. Pero bueno, la gente actúa así, ¿vale? Su consumo o recuperarse de sus efectos, es decir, yo hoy que tenía que ir a jugar a futsito, ayer me pasé de rosca, estoy hecho una... y no puedo ir, ¿vale? O tenía que quedado con no sé quién y no he podido salir, o teníamos excursión o tal, eso es parte de ese punto. Con lo cual seguro que alguno ya tiene 3 de 3. La cuarta, el ansia de consumo, que esto es un criterio nuevo que no estaba en los criterios anteriores, que es el craving, que es aquello de decir, es que me lo pasan por delante, me lo logran y babeo. No tengo ganas, tengo que entrar al bar, tengo que... este deseo, y esto sucede en todas las drogas, por ejemplo en la cocaína, la gente que dice hoy no consumo, entra al váter, ve los restos de serie y termina haciéndose 2 rayas. Y eso también es frecuente, ¿vale? 5. Consumo recurrente de alcohol o de otras drogas que da lugar a un incumplimiento de funciones importantes relacionadas con obligaciones laborales, no estoy en condiciones para ir a trabajar, en condiciones escolares, y por eso los jóvenes el lunes no están para rendir a clase y mamá tengo la gripe, hazme un papel que no voy a clase. Bueno. O en cuestiones domésticas. ¿Cuántas mujeres vendedoras, que además tradicionalmente han sido más clandestinas, al final tienen pues, el hogar medio abandonado y la botella dentro de la cisterna del váter, escondida en medio de las mantas, con todo descuidado? No sé por qué canta, porque no estoy yo. Acoplará con el ordenador. Bueno, el siguiente punto, el 6. Consumo continuo de drogas pese a tener problemas sociales o interpersonales. Es decir, la persona ya sabe que tiene problemas, pero a pesar de eso dice, mañana no beberé, mañana no voy a ir, y al día siguiente mete la pasta. El que es consumidor de otras drogas, el sábado que viene no tengo que ir, pero no se ha borrado el número de teléfono del camello, le llama, tráeme medio gramo. ¿Vale?
Eso es tener problemas también. 7. Abandono o reducción de actividades sociales, laborales o lúdicas importantes, porque como te dedicas al consumo, ya no estás en el equipo no sé qué, ya no participas en la asociación de vecinos, ya te quedas aislado y ya socialmente has perdido tu turno. Consumo recurrente de alcohol o de otras drogas en situaciones de riesgo. Por ejemplo, es muy frecuente el tema de la conducción, o cuando tú vas a trabajar y tienes que llevar un torito, o tienes que subir a un andamio, y a pesar de eso, como la necesidad de consumo que tienes, hablo de alcohol. No sé si sabéis cuánta gente emporrada se sube a los andamios, ¿vale? Pues eso también es un problema con el consumo de drogas. 9. El consumo de alcohol o de otras drogas continúa a pesar de ser consciente de que se padece un problema físico o psicológico. Tú has ido al médico y te han dicho, tienes las transaminasas a 1200 y te vas, sales del médico y te vas a celebrarlo. Claro. Por lo tanto, esa persona sabe que está mal, pero siempre procrastina o pospone la decisión de tener que dejar el consumo. Y luego la tolerancia, que es la necesidad de tener que tomar cada vez más cantidad para notar los efectos que yo busco. Al principio con 2 copas o con media raya, con 2 porros tenía bastante, y ahora me tengo que fumar todos los días 5 porros, el de la noche no me lo quite, doctor, que si no, no puedo dormir. Y dices, me estás dando un diagnóstico, hombre. Pues esto es la tolerancia, o que tomando la misma cantidad yo no noto los efectos. Y me tomo 2 y me quedo igual, y al final terminas enredándote consumiendo más. Va, me quedo ahí porque me quedan 2 diapositivas. Pleno. Pero no pleno, no pleno tú, Emilio, pleno en mucha gente joven. Por eso la pregunta de Antonio, mucha gente joven está situada, porque hemos dicho que al menos 2, ¿vale? Y aquí os tengo que poner una novedad, y es que hace años, cuando yo os comentaba estos temas, os hablaba de abuso o de dependencia, ¿vale? Y los separaba. Hoy por hoy, los criterios diagnósticos DSM-5 no me hablan de abuso o dependencia. Me hablan de trastorno por uso de sustancias, ¿vale? Por consumo. Por ejemplo, el alcohol sería TCA, trastorno por consumo de alcohol. Porque entienden que la línea que hay entre un abuso y una dependencia es tan fina que poder definirlo es complicado. Con lo cual, cualquier persona que tenga al menos 2 criterios debería de tener una atención especializada y empezar a poner solución antes de que se le complique más. Sí que hace una cosa distinta, bueno, me quedaba la última, perdón, la de la abstinencia, los temblores, el vómito, la sudoración, el delirium tremens, etcétera, etcétera. El mono, que eso también entraría como un criterio más que me lo había dejado en alto, ¿vale? Bueno, es verdad que el DSM-5 dice, vamos a ver, si usted ha dejado de consumir, ya no cumple ningún criterio, lleva 12 meses, podemos hablar de remisión temprana. Y eso a veces es importante para hacer un informe. Cuando hacemos un informe, el señor juez te pregunta, ¿y fulanito tal está bien? Pues le dice, está en remisión temprana. Que quiere decir que ya no presenta ningún criterio actual y que lleva 12 meses que no lo ha presentado. Y remisión mantenida es cuando ya no se cumple ningún criterio y hemos pasado ya los 12 meses. ¿De acuerdo? Y además añado, cuidado con este criterio que a veces, a pesar del tiempo, está ahí. Lo del ansia de consumir, esto de yo me haría, cuando esté bien me tomaré una, eso es que no estás bien. Si estuvieses bien no lo plantearías. ¿De acuerdo? Más claro agua. Bueno, y además, cuidado si estamos en un entorno no controlado porque sería un factor de riesgo. Si yo todo esto lo cumplo, pero estoy metido en una casa donde hay 2 alcohólicos y un camello, al final montamos un zoo, ¿vale? Y lo que sí que ha cambiado el DSM-5 es esto. Ya no me dice abuso o dependencia, pero me suma. Si cumplo 2 o 3 criterios de los 11 que había, que me faltaba el de la abstinencia, es una dependencia leve. Si estamos en 4 o 5 es moderada, y Emilio eres grave. Bueno, eras, en pasado, ¿vale? Esto nos sirve también porque también puedes medir el proceso, ver cada uno en qué punto está
y además transmitir al paciente que es mucho mejor hacer un tratamiento cuando uno está aquí, porque probablemente no tenga todavía complicaciones orgánicas o psíquicas, o la mujer todavía no le ha dado la patada al culo, con lo cual es muy recuperable todo. Esta es la diferencia que hay. Y ahora os vuelvo a preguntar por tercera vez, ¿lo podemos aplicar esto a los jóvenes? Perfectamente. Muchos jóvenes estarían aquí, ¿vale? No llegarían a este punto de gravedad, pero serían personas tributarias de hacer una intervención mínima o breve con un consejo psicoterapéutico, trabajar en valores y además trabajar con toda la familia. Porque la familia, y aquí no es solamente el caso de la esposa codependiente, la familia también está enferma y debe de ser tratada. Pues ya está. Muchas gracias por ir. ¿Alguno le queréis hacer alguna pregunta, Paco? Pascual. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Doctor, yo quería saber Te escucho. qué responsabilidad tienen los facultativos en la sobremedicación que hacen ya no solo a los jóvenes, sino a las personas adultas, que muchas veces por quitarse un problema de encima, pues recetan benzodiazepamina, lo que sea, o sobrevalúa, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención para quitárselo encima con fármacos. Bueno, hay una responsabilidad también, quería saber su visión. Tenemos mucha responsabilidad, aunque, por ejemplo, lo que tú me has dicho, trastorno de déficit de atención, hoy en día hay fármacos que son, si haces un correcto diagnóstico, y además hay unos cuestionarios para poder saber si lo que tienes delante es un culo de mal asiento o una persona con trastorno de déficit de atención y es tributario de la medicación. El problema a veces yo lo veo sobre todo en dos temas, en el tema de la ansiedad y en el tema del dolor, ¿vale? En el de la ansiedad porque es difícil de medir, aquello de doctor estoy nervioso, no puedo dormir, no sé qué, y a veces te puedes exceder de dosis. Y no te excedes tú solamente como facultativo, que cuando le has dicho tómese 2, al final también el paciente se toma 4. Porque yo tengo algunos pacientes que dicen, mira, te voy a cambiar la medicación para que puedas dormir. Y además la que te doy, esta no te va a enganchar. Me he tomado 5 porque me he tomado una y no funcionaba. Pero coño, si es que da igual. Es decir, si te va una es que te va esta medicación. No porque te tomes 5. Pero la tendencia de cualquier persona con una dependencia es acoger al máximo para buscar efectos. Con lo cual ahí hay una responsabilidad compartida. Y en cuanto al tema del dolor, que es mucho más complicado, hace unos años teníamos todos miedo a la morfina o a los derivados de la morfina y se utilizaba única y exclusivamente para enfermos de cáncer o terminales. Hoy en día hay gente que va con una lumbalgia y le meten un mórfico. Craso error, porque además esto sí que te provoca una tolerancia. Al final necesitas 23 pastillas con un efecto añadido. Y es que tienen efecto rebote. Cuanto más medicación te tomas, más dolor tienes. Y entras en un círculo vicioso. Y ahí sí que tenemos responsabilidad, porque esa receta sí que tenemos de controlarla muy, muy bien. Y de hecho, muchas veces con esos pacientes terminábamos ingresándolos en un hospital para hacer una desintoxicación al fármaco que le hemos dado, porque entre las recetas que yo le he dado y las que él se ha tomado de más, termina enganchado y con muchos problemas. Problemas incluso de dificultad respiratoria, problemas de concentración, de memoria, de deambulación, con lo cual ahí tenemos muchísima responsabilidad. Y de hecho, como en todo, igual que con el alcohol, debemos de trabajar muchísimo con los médicos de atención primaria, porque es el primer escalón y si estamos todos coordinados, esto lo podríamos evitar bastante. ¿Vale? Pero no estamos exentos de responsabilidad, ni mucho menos. Muchas gracias. Muy bien. Toño. Más que una pregunta es saber quién regula los anuncios contra la drogadicción, porque yo en la tele no veo ninguno ya. ¿Los anuncios a favor o en contra? Contra, por supuesto. Vale. Porque yo me acuerdo ahora, antes, el rico y todo eso, y eso te daba cosas. Mira, hay una legislación que te impide el anuncio de bebidas alcohólicas de alta graduación, pero no nos de baja como la cerveza a partir de cierta alcohol, ¿vale? Y eso lo regula la industria alcoholera junto con el Ministerio normalmente
de Agricultura, que es el que lleva el tema de las bebidas alcohólicas, paradójicamente, ¿vale? Esa regulación más o menos se cumple, y si no está la OCU, que les da caña. Esto se suele cumplir, ¿vale? Y el tema de la... Ahora sí que te respondo. El tema del otro tipo, es decir, de las campañas de prevención, no vienen reguladas por legislación, sino que hay entidades como la FAD o incluso como el Plan Nacional de Drogas que lanzan campañas. Esa campaña te dura lo que dura o mientras haya presupuesto y luego te desaparece de la tele. No hay un continuum, pero es igual que las de tráfico. Las de tráfico verás que te eviten 2 meses el no corras o el no bepas o el no sé qué y luego te desaparecen durante una temporada. Se terminó el presupuesto. Cuando empieza a haber un número de accidentabilidad, como ha ocurrido ahora, que había disminuido, y aparece, entonces dicen, hay que hacer algo, y te montan otra campaña ex proceso para intentar compensar los malos resultados. Pero no hay una regulación de lo que se debe hacer en campañas preventivas. Sí que lo hay en temas escolares por comunidades autónomas, que están obligados a tener sus programas de prevención escolar y sociocomunitaria, pero eso regula cada comunidad autónoma, ¿vale? Y el tema del control del alcohol en la tele, pues a veces se nos escapa porque, por ejemplo, nos han mandado esta semana el tema de la Fórmula 1, como el año pasado, que nos lo mandan a través de Eurocare, y ves que la publicidad es indirecta. La del año pasado era de Johnny Walker. Entonces tú no estás viendo publicidad, pero estás viendo los coches, las parrillas, no sé qué, con Johnny Walker, ¿vale? Esa no está regulada. Y esa es la que estamos intentando que el Parlamento Europeo lo cambie. El año pasado mandamos a través del Parlamento Español y del Parlamento Europeo una advertencia para que hubiese un control y entonces este año no hay Johnny Walker. Bueno, de momento hay Heineken. Yo sí. Es que lo digo por eso, porque a los coches le quitaron Marlboro. Sí. Y en los paquetes de tabaco te ponen una corona de esas pequeñitas. Sí, pero tú ves el cartel arriba, en la meta, en la botella también podrían poner una accidente de tráfico. Sí. Bueno, que yo creo que deben meter una de las cosas que estamos viendo, pero que tiene que ser desde el Parlamento Europeo, es poner los warnings, las advertencias, en el etiquetaje. El etiquetaje de las bebidas alcohólicas no tiene ningún sentido. ¿Tú tienes una botellita de agua ahí? Bueno, pues da igual, la botellita de agua, termino ya. Ves si tiene calcio, sodio, fósforo, si tiene calorías, cógete una cerveza, no pone nada. Es que ni siquiera el contenido calórico ni lo que estás tomando, ni si te engorda o si puedes ser alérgico. Y ahí como mínimo deberías de tener, es malo para el embarazo, que no puedes beber y conducir, y además con los paquetes de tabaco, pues en lugar del corazón que me pongan un hígado cirrótico. ¿Por qué no? Pero esa batalla la tenemos todavía por luchar. Me voy. Muy bien, muchas gracias.